Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. En el tema de este día vamos a abordar algo muy interesante. Fíjense que se estima que acá en El Salvador existen alrededor de 70,000 personas con autismo. Y un adecuado tratamiento es vital para darle una mejor calidad de vida a las personas que reciben este diagnóstico. Una vida realmente hermosa, realmente hay que verle el lado que realmente tener un hijo con capacidades especiales es la forma más maravillosa de entender la vida. La noticia inesperada para Camila Rivera fue cuando su hijo Mateo fue diagnosticado con trastorno del espectro autista. En ese momento tenía 2 años y medio, ahora tiene 6. Empezamos a notar cosas que no eran acorde a su desarrollo. Al año y medio él no hablaba, no emitía ninguna palabra y tenía muy poco contacto visual. Bueno, es importante que hablemos de estos temas porque creo yo de que muchas veces consideramos que las personas que sufren de autismo no pueden llevar una vida normal y es todo lo contrario, sí pueden hacerlo siempre y cuando se les ofrezcan las condiciones. Y hace unas semanas hablábamos del Día Internacional de Síndrome Down y también personas con esta condición pueden desarrollarse con normalidad. ¿Por qué no pueden hacerlo también quienes padecen de autismo? Suele ser que los diagnósticos son devastadores para los padres de familia cuando les hablan de que sus niños, sus niñas padecen algún tipo de estas condiciones, pero lo importante es saber que en el trayecto, en el camino mismo se encuentra parte de la aceptación, el reconocimiento de la condición y el saber que se puede llegar a ser algo importante también en la vida de estas personas. Claro, y no todas las personas con autismo son iguales, hay diferentes condiciones y eso es importante reconocerlo. Fíjense que cada 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización sobre el autismo, que es un trastorno neurológico complejo, sí se podría decir que generalmente dura toda la vida, es decir, una persona tiene que aprender a vivir con esta condición y a sobrellevarlo. Es parte de un grupo de trastornos conocidos como trastornos del espectro autista, ASD por sus siglas en inglés. Hay que mencionar también que la tasa del autismo en todas las regiones del mundo es bastante alta. Lo que ocurre es que muchas veces no hay un diagnóstico adecuado y eso tiene un impacto en los niños, obviamente en su familia, en la comunidad y en toda la sociedad. A lo largo de la historia, el sistema de las Naciones Unidas ha promovido los derechos y el bienestar de las personas afectadas, incluso los niños con algún tipo de discapacidad de desarrollo. Hay que mencionar también que en el año 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor, reafirmando el principio fundamental de universalidad de los derechos humanos para todos, y esto obviamente incluye a las personas con autismo o con cualquier otro trastorno. Esto entra en vigor en el año 2008, pero también la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños o adultos que padecen este trastorno, que reciben el diagnóstico. Y acá, como ya lo mencionaba, el problema es cuando no se tiene un diagnóstico adecuado y no se sabe qué es lo que ocurre con ese niño o con esta persona adulta que toda la vida tiene que vivir con esta condición. Sí, y ni se sabe a veces que lo ha padecido incluso. Claro. Ese es el otro detalle. Aunque por el momento pues no se ha identificado qué es lo que provoca el trastorno autista, no se descarta esté relacionado con factores genéticos. Sin embargo, pues existen características que se manifiestan en la mayoría de los casos en los primeros 5 años de vida. Tiene problemas para interactuar con los demás, para interactuar con sus padres, para conversar, incluso para mantener la mirada de otra persona. Son niños que evitan sobre todo el contacto social. Es un rasgo muy marcado que llega a obstaculizar varias áreas de desarrollo del mismo, porque no puede, le incomoda, le genera ansiedad relacionarse con otros. No es cuestión de actitud, no es cuestión de que desarrolle habilidades sociales, es que en realidad no puede hacerlo.
De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños a nivel global tiene trastorno del espectro autista y, según los estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años, se ha determinado que la cifra en realidad va en incremento. Acá no se puede determinar si es que hay más casos de autismo o es que antes se diagnosticaban menos, que es seguramente lo que está ocurriendo. Exactamente, las cifras que revela la Organización Mundial de la Salud dice que muchas personas digamos, no entran dentro de los registros porque no saben que padecen de autismo, y otras porque incluso las personas que conviven con ellos no identifican ese tipo de condición. Entonces es ahí donde, digamos, se da esta distorsión en cuanto a la cantidad de personas en el mundo que pueden estar viviendo con autismo. Lo cierto es que sí, existen tratamientos para estas personas. Acá en el país existe, de hecho, una asociación ya con padres y madres de niños con autismo que ya han sido diagnosticados y que están tratando de ofrecer las herramientas para otras personas. Obviamente recibir un diagnóstico no es nada sencillo, no es nada fácil y alarma a cualquiera, sobre todo cuando existe desconocimiento. Exactamente, yo creo que lo importante es que hablemos de este tipo de condiciones, que las analicemos y también que recomendemos a las personas que en determinado momento sospechen que digamos que sus hijos o que alguien que conocen padece de esto, a fin de que busquen la ayuda correcta, porque creo que esa es una de las situaciones más delicadas cuando no nos informamos. Sí. Y realmente estigmatizamos a las personas o incluso las consideramos que no pueden llevar una vida normal, como decía. Claro, ¿sabes qué ocurre también, Emanuel? Que muchas veces el temor a un diagnóstico, el temor a que te vaya a decir un especialista su hijo tiene algún trastorno relacionado con el autismo, solo el temor evita que muchas personas hagan una consulta en el momento indicado. Pero hay que recordar que con un diagnóstico ya se puede determinar un buen tratamiento para que esta persona, ayudarle a esta persona que tiene el trastorno autista a que se adapte a la vida, que tenga una vida prácticamente normal. Exactamente, este ha sido nuestro tema del día. Por supuesto, le invitamos a que se oriente y que se informe sobre este tipo de condiciones.